Hay días en los que dan ganas no de no levantarse de la cama, sino de prácticamente ni asomarse a los periódicos, a la prensa generalista, ni a los digitales de las entrevistas de las hormigas que les voy a contar, que no les haya contado ya hace una hora. Leo en la prensa económica especializada de hoy, miércoles 28 de junio, que Nadia Calviño, en una guarrada más, en una marranada política, por supuesto más, va a condicionar, va a dejarle otro regalito, otro más envenenado a Alberto Núñez Feijóo para después de las elecciones del 23J, del 23 de julio. Le va a pegar un estacazo a Bruselas de 10.000 millones, condicionado a una serie de reformas, en este caso en materia de pensiones, que hay que hacer sí o sí para justificar el pago de este dinero que se va a producir o que se va a hacer efectivo después de esas elecciones generales en las que ni el figura, que no sé si estará tomando el sol ya en la playa, estará tomando el sol para esas fechas con las hormigas, con su señora y con Nadia Calviño y con María Jesús Montero y con el señor Escrivá y a lo mejor con el matrimonio Iglesias Montero, que dejarán unos días Galapagar y se irán todos, pues no sé si a la República Dominicana, que es un país que les gusta mucho a los socialcomunistas, para domiciliarse fiscalmente allí, comprarse grandes mansiones y pegarse unos baños extraordinarios en aguas verdes y cristalinas a costa de todo lo que, en algunos casos, en algunos, no en todos, han depredado y han robado de las arcas públicas y de los impuestos durante décadas de los contribuyentes españoles. Digo que Nadia Calviño y Pedro Sánchez, con práctica y total seguridad, ya no van a estar en las primeras semanas de agosto o incluso de septiembre, cuando se tendría que hacer efectivo ese pago de esos 10.000 millones, la adenda, que nos explicaba el otro día aquí, por cierto, Enrique Martínez Cantero, creo que recordar, recuerdo de memoria, pero creo que digo bien, que es el cuarto pago de Bruselas con cargo a los fondos Next Generation famosos que, pues bueno, deberían de aprovecharse para hacer las reformas estructurales necesarias y no para que presuntamente, según se dice, quién sabe, vayan ustedes a saber si esto es así o no, rapillen la mitad los intermediarios de algunas grandes y conocidas firmas, otras de nuevo cuyo, regentadas por algunos expolíticos conocidísimos, están, digamos, vehiculando. O me invento, retuerzo más todavía el castellano e invento otra palabra que no existe, vehiculizando. Bien, 10.000 millones. Condiciona con ello la señora Calviño, y lo sabe, y le ata las manos en cierta medida, o le interrumpe, o le pone palos en las ruedas al nuevo equipo económico que tenga que designar Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? No seamos nosotros aquí quienes digamos, porque lo hemos dicho muchas veces hasta la saciedad, todo lo contrario, que no haya que hacer reformas y reformas serias en el sistema de pensiones. Pero oiga, habrá que hacerlas en función de los ritmos. Déjenle ustedes al menos eso, que marque el nuevo presidente del gobierno, que marque el nuevo ministro de Economía, que marque el nuevo ministro de Hacienda y sobre todo el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social. A ver si vuelven a unificar las dos canteras, hombre. No tengo ni la menor idea el diseño que tendrá hecho el político gallego en su cabeza de su futuro ejecutivo. Yo sí tengo en la cabeza el diseño clásico de cómo se ha hecho en buena parte de periodos de la historia de España, siendo quizás el normativamente, desde el punto de vista ya del estudioso de la praxis política, que soy yo, que llevo 33 años mirando esto, permítanme la jactancia, quizás los gobiernos diseñados de manera más racional fueron los que diseñó José María Aznar. Hablo de gobiernos centrales, porque si tuviera que hablar de gobiernos autonómicos, pondría como ejemplo al último que ha diseñado Isabel Díaz Ayuso. 9 carteras. Oigan, y no le hace falta vicepresidente ni vicepresidentas, ni una ni 300 para que se maten entre ellas. No hace falta, no les hace falta. Gestión, austeridad, racionalidad, eficacia y eficiencia. ¿A qué es fácil? ¿A qué es fácil, Pedrito? Pero si todo esto os lo sabéis de puñetera madre, os sabéis la teoría muy bien, y luego cuando llegáis os embrutecéis, os volvéis locos, o el poder bueno, pues os ciega y os llena de soberbia, que era lo primero que enviaban los dioses cuando querían perder a un tío o a una paisana, y eso, hacéis cosas raras como estas que acaba de, o que está
terminando su mandato con ellas, lamentable para una superfuncionaria y que tenía un prestigio, traía un prestigio acumulado de Bruselas, Nadia Calviño, la que le está dejando los paquetes, con perdón, que le está dejando a Alberto Núñez Feijóo, 10.000 millones. Cuando yo os digo que cada vez me dan más ganas de irme a Portugal, os lo digo con razón. Os recomiendo que leáis hoy al sabio Rotellar en Libre Mercado. ¿Qué dice Rotellar? Pues habla, irónicamente, por supuesto, pero con datos, porque este es otro de los mejores economistas que tenemos. Claro, si es que tenemos gente muy buena. Lo que pasa es que, lamentablemente, o a lo mejor precisamente por eso no están en la política. Habla de la excepción ibérica, no con cierto cachondeo, porque Rotellar es un señor, para bajar un poco más al barro, ya estamos aquí los vulgares y corrientes analistas políticos, aunque eso sí, creo que también cumplimos, permítanmelo ustedes, una función social, aunque solo sea la de ser un cierto hígado que filtra todo, o que lo filtra casi todo. La excepción ibérica, dice Rotellar. Ojalá nos pareciéramos a Portugal, que ha tenido, por cierto, en el último segmento temporal, en los últimos 30 o 40 años, unos cuantos gobiernos más de izquierdas que de derechas. Allí, sabéis, Portugal, fijaos, es curioso y diferente hasta para esto. Los allí llamados socialdemócratas, recordad, los que tengáis ya alguna edad, por ejemplo, Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, pues serían los conservadores de aquí. Bien, pues Portugal se está consolidando no ya como un destino friendly, como un destino amigable para inversores, sino incluso para pequeños, medianos ahorradores y para ciudadanos particulares, porque resulta que la presión fiscal, el IRPF, que diríamos aquí en España, es bastante más liviano que el que tenemos que soportar aquí para pagarle la babandurria a estos inútiles y las risas con las hormigas, y el impuesto de sociedades también. Y no siendo esa la menor de las ventajas. Hay otra todavía, si cabe, superior o equiparable. ¿Cuál es? La de una facilidad administrativa y unas trabas burocráticas tremendamente o incomparablemente inferiores a las que tiene que sufrir aquí un paisano si quiere abrir una sociedad o quiere abrir una empresa o quiere montar un negocio. Por eso Portugal es un ejemplo desde hace muchos años. Lo cuenta hoy el sabio Rotellar y os recomiendo su lectura en Libre Mercado. Yo os lo vengo contando semanas en este programa y meses si me escucháis en La Retaguardia. Eso es un ejemplo. Y ya os digo, no necesariamente todos los gobiernos en los últimos años en Portugal han sido ni conservadores ni liberales. Ha habido algunos incluso trufados de una socialdemócrata, algo más, de una socialdemocracia algo más que templada. Bueno, pues aún así nos dan sopas con onda. Mientras estos, ¿en qué están? En dejarle un regalo envenenado a Alberto Núñez Feijóo, como el que os he explicado al inicio de este eurazo, o directamente en falsear, en mentir y en engañar. Leed hoy también, y termino con esto, a Carlos Cuesta, el Libre Mercado, al gran Carlos Cuesta, que demuestra, con datos, con cifras, os lo recomiendo también, cómo en el interanual de mayo del 22 a mayo del 23 no solamente no ha habido 112.000 parados menos, sino que lo que hay es 183.000 tíos no ocupados más. Ah, la diferencia entre parado, desempleado, empleado, ocupado y no ocupado. Qué cochinos políticamente son. Esto es un guiño que le ha querido dejar Loro Parque a Pedrito Sánchez Castejón. ¿Por qué no metéis, en vez de considerarlos como no ocupados, pero no necesariamente desempleados, por tanto no están en las listas del paro, y volvemos a los famosos fijos discontinuos, trabajo un mes, cobro un mes, cotizan por mí un mes, o cotizo si soy autónomo, y los otros 11 meses restantes ni trabajo, ni cobro, ni cotizo, ni cotizan por mí. Pero no figuro en las listas oficiales de desempleo. Mentirosos. ¿Qué es lo que sois? Unos mentirosos. Arrancamos ya Generación Euro en este miércoles 28 de junio de 2023. Don Carlos Ladero, analista financiero de GPM. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, buenas y sobre todo, pues nada, disfrutando ya del verano, ¿no? Que aquí en Madrid, como sabemos, siempre llega con ganas, con fuerza y sobre todo antes con lluvia, ahora con calor. La verdad es que llevamos unos días. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Algunos dirán que esto es culpa de algún partido político. Lo cierto es que desde que tengo uso de razón y llevo ya 51 años teniéndolo, yo creo, pues hace calor en verano, ¿no? Así que mientras no lo cambiemos. Es lo corriente, es lo corriente. Oye, calor, caliente está la vida política, aunque en este programa no estamos para hablar de política, y sí, y mucho de economía.
Dicho lo cual, otro sí digo que anoche en El Hormiguero, para los que vean este enlace en tiempo real, pues hombre, eché en falta alguna pregunta por parte de Pablo Motos, que, bueno, ya he hecho las consideraciones pertinentes en la retaguardia y no voy a abundar. Pablo Motos, sinceramente, hizo lo que pudo. Cuando tienes delante un tío que no te deja hablar, que de los 60 minutos de la entrevista consume el solo 47, 48, tienes una CLA de público que te han puesto de Ferraz, te lo han traído directamente en 3 camionetas, pues claro. Pero digo que eché un poco de menos más consideraciones económicas, alguna más política, por supuesto, y muchas menos personales, ¿no? Como no podía ser de otra manera, porque al final las campañas y las precampañas terminan siempre yéndose al barro. No sé, me hubiera gustado al figura, pues percibir que tiene más respeto a sus votantes o a sus electores o a sus potenciales electores y que hubiera dado, pero de verdad, con datos que respaldaran sus afirmaciones, bueno, pues razones para que la gente le votara por lo bien que va la economía española. Y fíjate, Carlos, que lo decía yo en el editorial, hoy Carlos Cuesta, por ejemplo, en la portada de Libre Mercado, me inspiraba porque se coge las cifras de desempleo, se coge el interanual de mayo a mayo. Y Yolanda Díaz, además lo titula Cuesta y lo titula bien, le regala al figura 112.000 parados menos, 112.000 personas fuera de las listas de desempleo en ese interanual entre mayo y mayo, y sin embargo, claro, si sumas, o sea, si metes en esas listas a todos los que el gobierno eufemísticamente denomina no ocupados, pero que no figuran en las listas de desempleo, pues resulta que lo que te salen es 183.000 parados más. Es decir, que no hay 2.739.000, hay 3.768.000 parados. Otra mentira más que añadir a las mentiras del gobierno acerca del déficit, acerca de la deuda. Pero bueno, pues han hecho creer al respetable, yo no sé los analistas financieros, en el mundo pues de las grandes inversiones, qué impresión tenéis, porque a veces olfateáis un clima un poco diferente al que se respira en la calle, ¿no? De gente, bueno, pues con carteras muy abultadas en muchos casos y que toma decisiones de inversión sobre millones de euros. No sé si percibís un ambiente diferente o que realmente esta propaganda, y lo digo en el mejor sentido de la palabra gubernamental, pues ha calado y esto está sirviendo de estímulo a las inversiones. Pues hombre, yo te puedo decir desde un punto de vista no político, ¿no? Que creo que llevamos los últimos 10 años, yo creo, con los peores ministerios o ministros de economía, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con lo que a nosotros nos atañe, ¿no? Que al fin y al cabo es el tema del dinero, de la historia, yo creo, de España, de la democracia, ¿no? Antiguamente sí que había figuras, ¿no? Dentro del gobierno que tenían esta capacidad. Yo creo que había consejos y consejeros, ¿no? Donde participaban indirectamente los grandes CEOs de las grandes compañías y sí que se daba cierto sentido, ¿no? A lo que hacía España. Y te hablo desde un lado y desde otro. Yo creo que desde casi Rajoy finales, ¿no? Hasta ahora y sobre todo con la parte de Zapatero vino una grandísima debacle, ¿no? Y acordaros de Pizarro, ¿no? Que lo intentó y el hombre pues prácticamente salió corriendo, ¿no? Entonces, lo que hay es mucha mediocridad, ¿no? En un gobierno donde al final, pues bueno, lo que mandan son los datos, datos que como bien dices son estadísticas y que son estadísticas que las puedes manipular exactamente igual que los balances de un banco y donde al final la realidad es la que manda y la realidad que manda en España es que lo hablamos, el sistema productivo sigue siendo deficitario, ¿no? Vivimos del sector servicios, seguimos viviendo del sector turístico y no somos capaces, ¿no? de crear una estructura como Irlanda y Portugal que fiscalmente atraiga capital y nos siga permitiendo ser un país de servicios. Con lo cual, bueno, pues mientras seamos un país donde el porcentaje de funcionarios es el más alto de Europa y donde al final ese gasto, pues prácticamente en muchos casos es improductivo, desgraciadamente, pues bueno, como tú bien dices, echas de menos propuestas financieras, económicas, sí, las echas de menos. Que se salgan de los dogmas de crear más empleo, menos impuestos, pues también. Yo creo que deberíamos bajar, ¿no? Bajar a ese escalón de las empresas y ver qué dicen los grandes CEOs, ¿no? Y yo creo que tenemos un ejemplo en Ferrovial, ¿no? No veo el ejemplo, pero podría serlo, ¿no? Y tenemos otro gran ejemplo, ¿no? En CEOs como en este caso Amancio Ortega con Inditex, donde prácticamente ha sido crucificado durante 5 años por el gobierno. Y que no se os olvide, el gobierno es la señora Montero, que algunos parece que pensaban que era la oposición. Mientras esto pase, pues las grandes fortunas, el dinero en España tributará fuera todo lo que puede más y dejaremos de ganar muchísimo dinero.
pero bueno, si nos interesa más potenciar las clases medias, bajas, que no son productivas y menos a las altas que generan impuestos y generan sobre todo trabajo, pues bueno, pues seguiremos teniendo un problema, ya digo, no es un tema de no poder ayudar a unos ni a otros, sino simplemente es de encontrar el equilibrio. Y yo creo que España lleva 10 años sin encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre ayudar a las clases altas y que contribuya más a España y a las clases bajas. Fíjate, Carlos, un buen ejemplo de todo esto que estás contando, pues lo da hoy José María Rotellar en un excelente artículo en el cual pone como ejemplo a Portugal, ¿no? ¿Quieren excepción ibérica? Toma excepción ibérica, pero en este caso en detrimento, lamentablemente, de España. Portugal, que no es un país que en las últimas décadas haya tenido precisamente una mayoría de gobiernos de derechas, sino más bien al contrario, son gobiernos socialdemócratas, izquierdistas, tampoco son peligrosos izquierdistas ni radicales, como lo pudo ser Syriza en Grecia durante un breve periodo de tiempo, está atrayendo en los últimos años, y tú lo sabes, yo lo sé, porque todos tenemos personas en nuestro entorno que incluso se han domiciliado ya fiscalmente en Portugal. Yo lo digo a veces de broma cuando me desespero por la situación política y digo, Portugal, espérame, porque tengo todas las ventajas prácticamente de seguir en mi patria, pero ninguno de sus inconvenientes, porque si tengo un gobierno que no me deja vivir, oigan, pues cuchillo en la boca, pues lo primero será la propia supervivencia. Y es atractivo para los inversores, es atractivo económicamente, aparte de que socialmente es un pueblo maravilloso. Yo soy panimerista, ya me conoces completamente, ¿no? Pero para el ciudadano particular tiene unos tipos impositivos, lo que aquí vendría siendo el IRPF, bastante más livianos, y para las sociedades y para las empresas tiene un tipo también ligeramente más bajo, más atractivo y sobre todo una facilidad burocrática y administrativa para crear nuevas empresas de la que España carece. Podríamos tomar ejemplo de Portugal. Podríamos tomar ejemplo de Portugal, podríamos tomar ejemplo de Irlanda, podríamos tomar ejemplo de Eslovenia, podríamos tomar ejemplo de Andorra, podríamos tomar ejemplo de tantos y tantos países que al final lo que priman un poco es el saber dónde estamos, ¿no? Alemania Claro. es una máquina industrial, con lo cual obviamente tiene un modelo productivo distinto al español. En España nos tenemos que conformar con lo que somos y sobre todo tener claro lo que somos. Y somos un país de servicios y un país donde hay una mano de obra, sobre todo para ciertos sectores, que realmente es muy productiva. Pues bueno, si nos centramos en eso, nos centramos en que tenemos buen tiempo, un buen nivel de servicios y, entre comillas, unos costes por vivir, ¿no? Dentro de lo que es España relativamente bajos, pues efectivamente copiemos el modelo Portugal, que es lo que teníamos que haber copiado en el Brexit. Acuérdate cuando pues ahí estaba tu gran amigo Daniel, ¿no? que se puso un poco y se postuló como persona para poder traer muchos de los bancos y entidades financieras que había en Londres, ¿no? Para traerlas a España, y tener toda la lógica del mundo, traer a Madrid esas compañías o a Barcelona, y los propios bancos hubieran estado encantados de venir aquí. El problema es que no vino casi ninguno, porque obviamente aquí la seguridad jurídica y sobre todo la seguridad fiscal era prácticamente cero. Si tú no estimulas fiscalmente a que venga capital extranjero, que es lo que hacen los portugueses, pues obviamente el capital extranjero, pues en lugar de venirse a España, se va a Portugal, que como tú bien dices, tiene unas playas también maravillosas, un clima espectacular y una estructura a nivel político, económico, realmente mucho más liberal que la que hay en España. Curiosamente, con un gobierno, como bien sabes, que es una coalición de izquierdas, ¿no? Estas son las cosas que al final, a mí, que ya me conoces, soy totalmente apolítico, en algún seguro me tachará de la derecha, a la derecha, lo que soy es bastante pragmático, es decir, creo que es lo lógico, ¿no? Al final, cuando un país necesita ingresos y quiere tener una clase media, baja, pues relativamente bien atendida, pues lo que necesita es que las clases altas generen impuestos, y no se nos mete en la cabeza. El dinero no lo generan las clases bajas, no lo generan el subvencionar, no lo generan los funcionarios, el dinero lo generan los empresarios, nos guste o no nos guste, y los impuestos lo generan los empresarios. Si conseguimos que los empresarios estén aquí, pues joder, generaremos mucho más ingresos, ¿no? No, Y con lo cual viviremos todos mejor. y generaremos riqueza y generaremos puestos de trabajo. Y a tu análisis, que yo no le quito ni le puedo poner ni una coma, añadiría, en todo caso, que algo importante también, que hay mucha gente que piensa que el sector público genera puestos de trabajo. Y no es verdad. El sector público necesita, para nutrirse, de un cuerpo de funcionarios, que además los últimos gobiernos, no solamente este, los anteriores, han hipertrofiado. Tenemos un nivel de funcionarios, y más que de funcionarios, que también de asesores de los asesores, que son, bueno, pues absolutamente propios de un país pues con un nivel económico muy superior al que nosotros lamentablemente tenemos. Una cosa más, no te quiero entretener más, Carlos, porque te he arrancado unos minutos de las pantallas. Yo aquí nunca miento, y a la hora a la que estoy grabando esta conversación con Carlos Ladero, pues todavía no se ha producido el pronunciamiento este tan esperado, o no tanto, de la todopoderosa señora Lagarde.
Comentábamos antes fuera de antena, Carlos y yo creo que él tiene razón, lógicamente, porque lleva más de 30 años viendo pantallas y observando los mercados, pues como tantos y tantos buenos analistas que conocemos, como nuestro amigo Climent y tantos otros, que cada vez influye menos, probablemente en el ánimo de los inversores, de la comunidad inversora, o lo que en la jerga se llama las manos fuertes, cada vez influyen menos estos pronunciamientos, creo yo, eso me decís los que sabéis, porque no eres el primer experto al que se lo escucho, de los distintos prebostes o prebostas de los bancos centrales, de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Londres. Por encima de eso, si quieres hacer algún comentario, y si no, te pregunto también lo que vengo preguntando a otros economistas estos días, tu previsión acerca de la evolución de la curva de tipos, que los tipos van al alza es evidente. Ahora, si esto va a sostenerse más o menos en el tiempo y si esa pendiente, esa función va a ser muy pronunciada o va a ser mucho más suave para no acabar de estrangular la economía. Pues totalmente de acuerdo en que va a ser mucho más suave, no va a estrangular la economía, aunque ya la está estrangulando el otro de consumo y las clases medias. Vamos a empezar a ver una cantidad de impagos de empresas y de particulares, sobre todo a partir de verano 2023 y sobre todo en 2024-2025, pero en cualquier caso, lo que no vamos a ver es una baja de tipos, ¿vale? Con lo cual, lo normal es que ahora sí que los tipos, sobre todo en Europa, se igualaran un poco a los americanos, es lo que esperamos de aquí a final de año, que sea una subida quizá más vertical. Y a partir de ahí, lo que veamos, pues bueno, pues cuando empiecen las cosas a ir mal y empiecen los bancos y a lanzar datos, ¿no?, en los cuales el nivel de impago se suba, pues obviamente empezar a bajarlos hasta llegar a más o menos los tipos que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que eso es lo que preveemos que pase en los próximos 3 años. Y ojo, digo los 3 años, no hay gente que piensa que esto va a volver a ser relativamente igual que lo que era hace unos años. Bueno, creo que esto no va a volver a ser igual como mínimo los próximos 2, 3, 4 años, ¿vale? Eso cara a los que tenemos hipotecas, pues que no pensemos que se va a volver a producir el milagro de los panes y los peces. Y esa va a ser la situación, ¿no? Yo creo que vamos a vivir un 24-25 muy complicado, en Europa muy complicado, creo que menos en Estados Unidos. Japón quizás se va a salvar y ahí hay muchos inversores que están mirando a Japón, pero aquí lo vamos a pasar mal, y no es por ser agorero. Pero, insisto, es decir, ha habido mucho gasto, poco ahorro, la renta per cápita se mantiene baja y como tú bien dices, hay un nivel de empleo precario que, bueno, ha servido para alimentar estadísticas, pero no para realmente generar PIB, ¿no?, que es lo que nos interesa. Así que, bueno, toquemos madera. Toquemos madera. Don Carlos Ladero, analista financiero de GPM, como siempre, amigo, es un placer el tenerte una semana más en Generación Euro. Y como decía el bueno de Luis Vicente Muñoz, feliz semana, o feliz día en este caso, y feliz negocio. Cuídate, Carlos, que nos vemos dentro de unas horas. Pues feliz semana y vamos a por ello. Venga, un abrazo. Vamos a por ello. Un abrazo, Carlos. Continuamos en Generación Euro y tengo muchísimo gusto en saludar en este punto de esta Generación Euro, de este miércoles 28 de junio de 2023, a Montserrat Lavilla, jefa de marketing de Soti Solar. Doña Montserrat, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando nuestros espectadores quieran recuperar este enlace. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Un placer, pues muy bien, encantados, Montserrat, de tenerla con nosotros. Es usted jefa, como digo, de marketing de Soti Solar. Lo primero que le voy a preguntar, lógicamente, para que todos nuestros oyentes y espectadores puedan conocerles exactamente qué es Soti Solar, a qué se dedican ustedes. Pues sí, Soti Solar es una compañía tecnológica. Ajá. Que lo que busca principalmente es facilitar que las personas las personas y las empresas puedan generar energía a través del autoconsumo, y para ello, pues bueno, ofrecemos toda una serie de servicios para poder adentrarlos en este mundo tan necesario. Así es. Estamos hablando, por tanto, como nuestros espectadores habrán podido ya colegir, de energías renovables. Existe una vieja, bueno, no sé si polémica o discusión en torno, pues, a las formas tradicionales de generar energía y, bueno, pues a todo este apasionante, en cualquier caso, y complejo siempre mundo de las energías renovables, lo que tiene que ver básicamente con el sol, supongo que también con el viento. Saben nuestros espectadores que la especificidad de una
atractivo como la energía es pues la dificultad, lógicamente, para su conservación, lógicamente, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con su generación, como decía doña Montserrat, ha abierto en los últimos años, sobre todo en España en las últimas 2 décadas o década y media, todo el mundo de oportunidades para muchos ciudadanos privados que pueden, en primer término, ser autogeneradores, supongo, ahora me lo explicará usted bien, doña Montserrat, autoabastecerse, por supuesto, incluso volcar parte de esa energía, si le sobra en el mercado, y, andando el tiempo, pues obtener un cierto beneficio. No sé si lo he dicho bien, porque no soy un experto, Sí. pero bueno, curioso lector de periódicos, como cualquier ciudadano medio, pues en la última década y media esta es la conclusión que extraigo. Sí, sí, la verdad es que muy buena descripción, pero es una realidad, ¿no? Que actualmente los consumidores empiezan, ya hace como 1 año, 2 sobre todo, que escuchan, pues bueno, como el vecino pues ha puesto unas placas y de golpe le explica que ha conseguido reducir la factura de la luz y además generar estos excedentes, y es algo que, bueno, pues cada vez se está, pues de alguna manera masificando más, pero sí que existe un gran desconocimiento, que todavía nos encontramos con que muchas personas tienen claro el mensaje de, bueno, voy así a reducir mi factura de la luz, pero que no acaban de entender pues todo el proceso, cómo consiste y demás, ¿no? Y eso yo creo que es también una de las ventajas que ofrecemos compañías como nosotros, en la que una de las misiones que tenemos es el poder acercar toda esta realidad de las energías renovables para que las personas lo entiendan, para que comprendan cuál es el beneficio que les da a ellas personalmente y a la sociedad, y que también, pues bueno, que puedan entender todas las características de cómo les va a afectar al bolsillo, ¿no? Y sí, efectivamente funciona así. Básicamente hay dos tipologías de compañías, están las grandes energéticas y luego estamos pues los especialistas solares, que entre ellos pues sí que yo querría destacar esto que os comentaba, ¿no? Esta misión de Sotisolar, de poder acercar un mundo que para muchos puede parecer complejo, pero que realmente, pues bueno, se puede llegar a entender para poder gestionar al beneficio de cada persona. Tenemos la suerte, Montserrat, y esto no es un tópico, es decir, es la evidente realidad de vivir en un país como España, que es uno de los países del mundo, no tengo el dato exactamente, pero es intuitivo, es uno de los países del mundo que más horas de luz solar tiene al año. Esto es así, por tanto, alguna forma tendríamos de obtener un rédito y un beneficio de esta riqueza que tenemos. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, destaca ver cómo en Europa Alemania es el que está liderando el ranking en generación de este tipo de energía y dices, bueno, pues realmente en España tenemos mucho trabajo que hacer cuando, como bien comentas, tenemos esta grandísima oportunidad, ¿no? Y de ahí, lo que comentaba antes, ¿no? Esta labor de evangelización, de alguna manera, que queremos hacer desde Sotisolar, porque entendemos que hay mucho partido todavía que sacar, ¿no? Y bueno, incluso poder explicar que no solo también la energía se genera exclusivamente con momentos de ese sol aplastante, ¿no? Sino que, bueno, pues hay toda una mecánica a entender para poder generar este tipo de energía. Así es. Ustedes desde Sotisolar, Montserrat, además de aportar valor a la economía, aportan valor añadido, como usted sugería antes, a la propia sociedad, y son ustedes creadores o impulsores de nuevos puestos de trabajo, algo de lo que estamos bien necesitados ahora mismo en España. Sí, efectivamente. Nos gusta sobre todo trabajar el valor de la confianza y el valor de la contribución a la sociedad, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues primero, desde el punto de vista de que en todo nuestro equipo tenga este acercamiento con las personas, ¿no? Pero luego lanzando iniciativas como, os voy a poner un ejemplo, ¿no? La Sotisolar Academy es un proyecto que se lanza desde Sotisolar, que lo que pretende es pues bueno, lanzar un programa formativo para personas que quieran pues, entrar en el mundo de las energías renovables como instaladores, o incluso más adelante se planteará para otros perfiles, y con el objetivo de, principalmente para Sotisolar, el poder preparar a los mejores instaladores y así saber que ofrecemos el mejor servicio. Además, pues bueno, indirectamente, ¿no? O directamente estamos ofreciendo puestos de trabajo, pero también estamos ejerciendo esta labor educativa, ¿no? De formación a la sociedad,
sabemos que es tan necesaria, ¿no? Al final, bueno, todos conocéis el plan, la hoja de ruta de la Agenda 2030 y, bueno, para nosotros, pues eso, esta labor de formación, esta labor de poder facilitar la entrada al mundo laboral de las personas y, como decía también, el garantizar que para Sotisolar vamos a tener los mejores profesionales es algo que este proyecto de la Sotisolar Academy recoge de una manera excelente. Y bueno, básicamente lo que os comentaba, ¿no? A partir de octubre vamos a lanzar esta primera edición que servirá para pues bueno, ofrecer una oferta formativa pública, pero luego también esta Sotisolar Academy lo que hará es perfeccionar y todavía pues mejorar la formación de los equipos internos que nosotros tenemos, ¿no? De esta red de instaladores y de profesionales y especialistas técnicos que lo que hacen es pues ir a las propiedades, a las propiedades particulares y a empresas a poder hacer estas instalaciones. Eso es, independientemente y antes de esa academia, que le pediré a Montserrat en octubre, o unos días antes, que vuelva por periodista digital y nos cuente cómo van, pero antes tienen ustedes con carácter prácticamente inmediato algún tipo de eventos en los cuales, pues bueno, ya también se va a apuntar en esa dirección. Me decían ayer que tienen ustedes ya algo previsto muy, muy cerquita de Madrid. Creo recordar que era en Navalcarnero. Sí, efectivamente. Tenemos, bueno, la verdad es que ha sido un mes de muchas novedades, muchas noticias que nos afectan y además del proyecto de la Academy, pues tenemos el lanzamiento en Portugal de la compañía. Como decíamos, ¿no? Es una categoría que está en plena expansión. Nuestra compañía arranca en España, pero bueno, la corriente, la vorágine de todo el tema de las energías renovables nos lleva a esta expansión en Europa y por eso la hemos lanzado en Portugal. Pero luego otro de los temas relevantes que apuntabas es la inauguración de este showroom en Navalcarnero, que, bueno, tiene este objetivo de nuevo, de todo lo que yo os estaba apuntando, ¿no? Lo importante que es para nosotros que las personas puedan entender en qué consiste este tipo de energía y en qué consiste este tratamiento, ¿no? Que le damos al mundo de las renovables. Y, pues bueno, se inaugura un showroom en el que, pues bueno, se puede tocar y ver cuáles son nuestros productos, entender el proceso, entender los componentes. Y, bueno, pues para todas esas personas que les parece como una gran montaña, un mundo como muy incomprensible, el poder acercar en qué consiste, ¿no? todo este proceso de las energías renovables. Pues doña Montserrat Lavilla, jefa de marketing de Sotisolar, ha sido un auténtico placer el tenerla usted con nosotros en esta edición de Generación Euro y espero que no sea la última para que nos siga dando novedades y para que nos siga dando buenas noticias de aquí a las próximas semanas y a los próximos meses, porque es un campo absolutamente apasionante, es una fuente de riqueza para un país como España, como lo venimos diciendo, y de la que muchos millones de particulares que quizás todavía no lo sepan, pues pueden beneficiarse. Le reitero las gracias y le envío un abrazo, Montserrat. Cuídese. Muchísimas gracias. Pues gracias, Montserrat Lavilla, y gracias también a todos vosotros. Hasta aquí Generación Euro de este miércoles 28 de junio. Mañana más y mejor. Cuidaos y hasta mañana.